Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca, un terremoto mediático que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Escándalo, Kerem Bürsin se vengó brutalmente de Hande Erçel, lo revela todo. Sí, lo escucharon bien. Venganza. Y no cualquier venganza, sino una venganza brutal. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Porque yo sí. Antes de que nos adentremos en este drama de proporciones épicas, quiero agradecerles por estar aquí y pedirles un favor: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre chismes, noticias y todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo, tanto en Turquía como en cualquier rincón del mundo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse las notificaciones y únanse a esta creciente familia de amantes del chisme. Ya somos un montón. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Para aquellos que no estén familiarizados con este dúo dinámico, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y digo fueron porque aparentemente las cosas ya no son como antes, una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su historia de amor, nacida y forjada bajo los reflectores, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, un melodrama romántico que los catapultó a la fama internacional. Su romance, tanto en pantalla como en la vida real, era la comidilla de todos, el tema de conversación en cada esquina. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que ahora parece haber terminado en un conflicto bastante agrio y con secuelas inesperadas. Durante su relación, Hande y Kerem parecían inseparables. Se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, compartían fotos juntos, y siempre se mostraban cómplices y enamorados. Sus apariciones públicas eran eventos en sí mismos, cada mirada, cada gesto, cada declaración de amor, era analizada y comentada al detalle por sus seguidores. Parecía que su amor era genuino, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Los rumores de crisis comenzaron a circular, sus nombres se mezclaron con especulaciones y chismes malintencionados, y finalmente, la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría para sus legiones de seguidores. El shock fue palpable en las redes sociales, los foros de fans se inundaron de preguntas y lamentos, y el desconcierto se apoderó de todos. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón y la respuesta, amigos, es lo que hace de este escándalo algo tan jugoso y polémico. Según las fuentes y los medios turcos que han estado investigando a fondo este asunto, la ruptura no fue amistosa. Se habla de infidelidades, de celos, de diferencias irreconciliables y, sobre todo, de venganza. Se rumorea que el final de la relación estuvo marcado por la tensión y el resentimiento, y que las heridas emocionales aún no han cicatrizado por completo. La especulación y las conjeturas se han multiplicado, alimentando la curiosidad y la intriga en torno a este caso. Y es aquí donde Kerem Bürsin entra en juego, protagonizando, según los rumores, una venganza que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Pero, ¿cómo se vengó? ¿Qué hizo Kerem que pudiera considerarse brutal? ¿Qué acciones tomó que puedan interpretarse como un intento de perjudicar la carrera y la imagen de su expareja? La respuesta, según los chismes, se encuentra en el entramado de la industria del entretenimiento turca, un mundo competitivo y despiadado donde la rivalidad y el ego a menudo se entrelazan. La clave, al parecer, está en la carrera profesional de ambos. Después de su ruptura, Hande Erçel, con su belleza, carisma y talento innegables, continuó cosechando éxitos. Protagonizó nuevos proyectos, se convirtió en imagen de importantes marcas, y su popularidad no hizo más que crecer. Su ascenso meteórico la consolidó como una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y glamour. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, participando en diversas producciones, pero algunos dicen que, de alguna manera, su estrella no brillaba con la misma intensidad. Sus proyectos, si bien exitosos, no alcanzaron el mismo nivel de resonancia mediática que los de Hande. Y aquí es donde entra la supuesta venganza. Los rumores apuntan a que Kerem, movido por la envidia, el resentimiento,
o tal vez simplemente para demostrar quién manda, habría comenzado a tomar decisiones que de alguna manera perjudicaban la carrera de Ande. Se dice que incapaz de aceptar el éxito de su expareja, habría orquestado una serie de maniobras para frenar su ascenso. ¿Cómo? Pues supuestamente utilizando sus contactos en la industria para influir en decisiones de casting, o incluso para ensuciar la imagen de Ande ante ciertos directores, productores y figuras influyentes del mundo del espectáculo. Se habla de sabotaje, de boicots, de estrategias muy calculadas para frenar el ascenso de su expareja. Se dice que Kerem, utilizando su posición y sus conexiones, intentó socavar el éxito de Ande, movido por el rencor y la frustración. Por supuesto, estos son solo rumores, y hasta el momento no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Los medios turcos han publicado artículos y reportajes, pero la falta de evidencia sólida ha impedido que se llegue a una conclusión definitiva. Sin embargo, la insistencia con la que se habla de esta supuesta venganza, y la forma en que se han sucedido ciertos acontecimientos en la carrera de ambos, hacen que la gente se pregunte si hay algo de verdad en todo esto. ¿Es posible que Kerem haya utilizado su influencia para perjudicar a Ande? ¿O se trata simplemente de una serie de coincidencias y malentendidos? Algunos medios de comunicación turcos han ido más allá, y han especulado sobre los motivos de Kerem. Se dice que estaba dolido por la forma en que terminó la relación, que sentía que Ande lo había dejado por alguien más, o que simplemente no soportaba ver el éxito de su expareja. Otros sugieren que se trata de una cuestión de ego, de un intento desesperado por mantener la relevancia en la industria. Se ha mencionado la posibilidad de una profunda herida emocional, de un sentimiento de traición y abandono que habría impulsado a Kerem a tomar estas acciones. Sea cual sea la razón, la supuesta venganza de Kerem ha generado un gran debate en Turquía, y ha dividido a los fans en dos bandos, los que apoyan a Kerem y los que defienden a Ande. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los seguidores de ambos actores expresan sus opiniones y defienden a sus ídolos. ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado a las acusaciones? Hasta ahora Ande Erçel ha mantenido un perfil bajo, evitando hacer declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, algunos de sus allegados han insinuado que está muy dolida por la situación, y que se siente traicionada por alguien en quien una vez confió. Se dice que Ande está profundamente decepcionada y lastimada por las supuestas acciones de Kerem, y que le cuesta entender cómo alguien que alguna vez dijo amarla, pudo llegar a tomar decisiones que la perjudicaran. También se rumorea que está considerando tomar medidas legales para defender su reputación y su carrera. Su silencio, sin embargo, ha sido interpretado de diversas maneras, desde una estrategia para no avivar las llamas hasta un signo de dolor y frustración. En cuanto a Kerem Bürsin, tampoco ha hecho declaraciones directas sobre el tema. Ha evitado hacer comentarios que puedan confirmar o negar las acusaciones, manteniendo una postura discreta ante los medios. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que la relación con Ande no terminó en buenos términos, y que aún siente cierto resentimiento por lo sucedido. Sus fans, por supuesto, lo defienden argumentando que es víctima de una campaña de desprestigio y que todo esto son solo chismes malintencionados. Sus seguidores más leales insisten en la inocencia de Kerem, atribuyendo las acusaciones a la envidia y al afán de dañar su imagen. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay algo de cierto en la supuesta venganza de Kerem Bürsin? ¿O todo es una exageración de los medios y de los fans? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. La información disponible es limitada, las pruebas son escasas, y las versiones son contradictorias. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este escándalo ha revivido el interés en la expareja y ha generado un debate muy interesante sobre los límites de la venganza en el mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde puede llegar una persona movida por el rencor y la frustración? ¿Es legítimo utilizar la influencia y los contactos para perjudicar a alguien? ¿Dónde se traza la línea entre la competencia profesional y el sabotaje intencionado? Es evidente que la ruptura entre Ande y Kerem fue dolorosa, y que ambos están tratando de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos han buscado refugio en el trabajo, tratando de concentrarse en sus proyectos y de dejar atrás el pasado. Pero también es evidente que la sombra de la supuesta venganza de Kerem ha afectado la imagen de ambos, y ha generado una gran controversia en Turquía. El escándalo ha puesto en jaque la reputación de Kerem, quien ahora enfrenta la sospecha y el escrutinio público, y ha afectado la tranquilidad de Ande, que debe lidiar con el dolor y la decepción.
El futuro de ambos actores es incierto. ¿Podrán superar este escándalo y seguir triunfando en la industria? ¿O este conflicto marcará un antes y un después en sus carreras? ¿Cómo afectará esta situación a sus futuros proyectos? ¿Cambiará la percepción del público sobre ellos? ¿Podrán recuperar la confianza de sus seguidores y del público en general? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar, y que la especulación y el morbo continuarán alimentando el debate en los medios y en las redes sociales. En resumen, amigos, hemos hablado del supuesto escándalo que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la supuesta venganza brutal de Kerem, de los rumores de sabotaje, de las posibles consecuencias para ambos, y de la reacción de los fans. Un tema lleno de drama, misterio y mucha tela por cortar. Una historia de amor que terminó en conflicto, de éxito y rivalidad, de envidia y resentimiento, de acusaciones y silencios, y de un público ávido de conocer la verdad. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de chisme turco. Gracias por estar aquí, por sus likes, sus comentarios y por suscribirse al canal. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem se vengó realmente de Hande? ¿Creen en la veracidad de los rumores? ¿O consideran que todo es una exageración? Déjenmelo saber en los comentarios, quiero leer sus opiniones y conocer sus teorías. ¿Les gustaría que hiciéramos un vídeo analizando en detalle las pruebas que han surgido? ¿O quizás un análisis de la trayectoria profesional de ambos actores para evaluar las consecuencias de este escándalo? O si tienen alguna otra sugerencia de tema, no duden en escribirla. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir explorando los secretos y los escándalos de la farándula. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme siempre está a la vuelta de la esquina.